Hola a todos, sean bienvenidos en este video. Hoy queremos reflexionar sobre una realidad que marcó nuestra historia, because understanding the past helps and change the future. Porque entender el pasado nos ayuda a cambiar el futuro. En este audiovisual vamos a presentar el tema central de nuestro ensayo, que es sobre la injusticia social y la explotación minera en la novela de Tungsteno de César Vallejo. Esta obra escrita fue en el año 1931, que denuncia abusos que ocurrieron hace casi un siglo, pero que lamentablemente siguen presentes en la actualidad peruana. Por eso vamos a relacionar el tiempo de Vallejo con lo que ocurre actualmente, y eso nos va a permitir entender que la desigualdad y el abuso de poder no son problemas del pasado, sino que son desafíos que todavía enfrentamos como sociedad. A través de este video vamos a conocer brevemente quién fue César Vallejo, entenderemos el contexto histórico de la obra y veremos cómo son las situaciones que él denunció, reflejando en casos reales de explotación minera en el Perú actual. También vamos a analizar escenas claves de esta novela, donde se evidencia la desigualdad, la discriminación y el abuso de poder, relacionándolas con una problemática contemporánea. Escucharemos la opinión de un adulto en una breve entrevista y presentaremos una historieta que complementa nuestra reflexión. Los invitamos a todos ustedes a acompañarnos en este recorrido para comprender por qué el Tungsteno sigue siendo una obra vigente y necesaria para analizar la realidad peruana. Ahora sí, comencemos. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo andino marcado por la pobreza y la desigualdad. Desde muy joven fue testigo de injusticias profundas, trabajadores mal pagados, comunidades discriminadas y un país donde la dignidad parecía un privilegio. Estas experiencias no solo lo acompañaron toda su vida, sino que definieron su literatura. En 1931 publicó El Tungsteno, una novela breve pero impactante. Allí denuncia la explotación minera de empresas extranjeras, el abuso contra los trabajadores indígenas y la complicidad de un Estado que cerraba los ojos. Vallejo no buscaba no solo contar una historia, quería sacudir conciencias, y lo sorprendente es que la denuncia sigue vigente. Hoy, casi un siglo después, muchos pueblos continúan enfrentando contaminación, desigualdad y conflictos por la minería. Las voces que exigen respeto, justicia y reparación aún se escuchan en todo el Perú y América Latina. El Tungsteno nos recuerda que la lucha por un mundo más humano no ha terminado. Vallejo escribió sobre el tiempo, pero también sobre el mismo. El Tungsteno se sitúa en el Perú de inicio del siglo XX, cuando las empresas mineras extranjeras llegaron a las zonas andinas y provocaron explotación, abuso y racismo contra las comunidades indígenas. En este contexto de desigualdad, César Vallejo escribe una novela que denuncia cómo el poder económico destruye la dignidad humana. La historia muestra la llegada de una compañía minera que obliga a los indígenas a trabajar en condiciones inhumanas, mientras autoridades corruptas permiten los abusos. A través de este relato, Vallejo revela la violencia, el despojo y la falsa idea de progreso que afecta a los más vulnerables. A continuación, les relataré 3 escenas de desigualdad, de discriminación, de abuso de poder o de injusticias presentes en la novela o el cuento. En primer lugar tenemos a los cargadores de la compañía. En esta escena se nos muestra que los indígenas que trabajan como cargadores son obligados a transportar sacos de tungsteno con un peso descomunal. Los capataces los insultan, los menosprecian, los apresuran y los tratan muy mal. La empresa prioriza el mineral
y desprecia la vida humana, como se puede ver, mostrando una relación desequilibrada y desigual entre patrones y trabajadores, mostrando la explotación y el abuso de poder. En segundo lugar tenemos el viaje de las mujeres. En esta escena el texto trata y narra de forma explícita la discriminación y la violencia sexual que sufren las mujeres indígenas durante todo este viaje, obligadas a acompañar a los hombres en el transcurso del transporte de minerales. Durante el trayecto, soldados y empleados de la compañía las manosean, las persiguen y las humillan, tratándolas como parte de la carga y no como personas. Vallejo denuncia en esto que como su condición de mujeres y de indígenas las deja totalmente vulnerables, y como los abusadores actúan con total impunidad, amparados por la compañía y las autoridades. En tercer lugar tenemos la represión. En este apartado, la injusticia se hace evidente cuando las fuerzas del orden atacan violentamente a los comuneros que intentan reclamar los abusos de la empresa minera. El texto describe golpizas, detenciones injustas e incluso asesinatos, justificados con prejuicios racistas, ya que los describen a los indígenas como personas revoltosas o personas peligrosas. La escena muestra el abuso de poder del Estado que protege los intereses de la compañía y también al mismo tiempo reprime a los trabajadores. La problemática principal en Tuxteno es la injusticia social y la explotación minera que sufren las comunidades indígenas por parte de las empresas extranjeras y autoridades corruptas. Esta situación refleja la desigualdad, racismo y abuso de poder, problemas que aún se repiten en zonas mineras del Perú, como Espinar o Las Bambas. La obra se relaciona con la ODS 10, Reducción de Desigualdades, porque denuncia cómo las brechas sociales y económicas marginan a los más vulnerables. También con la ODS 16, Paz, Justicia y instituciones sólidas. Al mostrar la falta de justicia y la corrupción que permiten estos abusos, Vallejo nos recuerda que solo con la igualdad y justicia y el respeto a la dignidad humana puede lograrse el verdadero progreso social. Continuando con la presentación, primeramente quienes habla son Ronald Chicomo Márquez, y para esta parte del desarrollo decidí hacer una breve entrevista, porque el tuxteno de César Vallejo me dejó pensando mucho en cómo se vivía la injusticia en ese tiempo y en cómo algunas de las cosas todavía persisten en la actualidad. En lo personal, lo que más me impactó fue ver cómo la vida de los trabajadores y de las comunidades indígenas valía tan poco frente a los intereses económicos. Por eso quise conversar con un adulto y escuchar su punto de vista. En la entrevista, la persona con la que conversé me dijo que muchas de las situaciones que describe Vallejo en el libro Tuxteno siguen presentes, especialmente en zonas donde el Estado casi no llega, zonas alejadas de la capital, zonas rurales o pueblos. En esta obra muestra cómo una empresa extranjera explota una mina de Tuxteno y maltrata a los trabajadores y a las comunidades indígenas, tratándolos como si su vida no valiera nada o absolutamente poco. La persona entrevistada comentó que aunque hoy existen más derechos, aún se sigue viendo la explotación laboral, donde las comunidades siguen siendo ignoradas frente a estos intereses económicos. Escuchar su opinión me hizo darme cuenta de que aunque hemos avanzado, todavía quedan injusticias muy parciales a las que se viven en la época que retrata Vallejo.
Es como si no hubiéramos avanzado mucho en ese aspecto, lo cual debe ser un cambio más radical actualmente. A continuación, declamaré sobre un testimonio inspirado en el tungsteno de César Vallejo, el cual dice: soy un hombre de muchos años, y aunque mis manos ya no tengan la misma fuerza de antes, mi memoria sigue viva. En mi juventud vi muchas injusticias como las que narra Vallejo: obreros explotados, campesinos olvidados y patrones que solamente mandaban como si la vida ajena no valiera nada. El tungsteno brillaba para algunos pocos, pero para nosotros solo dejó cansancio y silencio. Hoy, después de tanto tiempo, entendí que algunas cosas cambiaron, pero otras siguen doliendo igual. Por eso hablo, para que no se olvide lo que pasamos y para que la injusticia no vuelva a tener el mismo rostro de siempre. Hola a todos, mi nombre es Cristian Burga, representante del Grupo 1, y yo les voy a hablar sobre la historieta que trata sobre los hermanos Colacho, que dice que es una historia que cómo el poder puede cambiar a las personas, ¿no? Al inicio vemos a los hermanos Sidel y Joder Colacho, que son dos adolescentes humildes de una aldea indígena que atienden a campesinos y a pobres y a algunos analfabetos, lo que refleja un ambiente marcado por la desigualdad. Con el tiempo, Colacho asciende a un nuevo trabajo que le hace ganar más dinero y que también su apariencia mejora, pero también su carácter. Se vuelve autoritario y empieza a maltratar a quienes eran como él. E incluso se muestra como un obrero indígena es golpeado por un extranjero. Y así hace reflejar la idea del abuso y la discriminación. Al final, los hermanos se ven en un espejo y recuerdan quiénes fueron. Esto simboliza el olvidar de sus raíces. También es olvidar la equidad y el mensaje principal es que el poder de valores puede llevar a repetir injusticia. También voy a hablar sobre las conclusiones y todo. Para cerrar este audiovisual, queremos recordar que el tungsteno no es solo una novela del pasado, sino un reflejo de los problemas que aún persisten en el Perú. César Vallejo nos cuenta que cómo el capitalismo, el racismo y el patriarcado destruyen la dignidad de las comunidades andinas, revelando una sociedad marcada por la injusticia y por el abuso del poder. El mensaje principal que deja es que ningún progreso económico puede considerarse verdadero y se construye sobre la explotación y el sufrimiento humano. Hoy en día muchas de las personas sufren abusos y discriminación por ser de tener raíces andinas o ser de otro color, y eso me refleja César Vallejo en muchas de sus obras. Y bueno, eso sería todo.